Canal 9 Bio Televisión presenta Lo que está en juego podcast. ¿Cómo está? Gusto de saludarle. Bienvenida, bienvenido a Lo que está en juego podcast, capítulo 21 de esta primera temporada, un ejercicio democrático de opinión y de análisis que estamos realizando todos los miércoles a través de Canal 9 Bio Televisión y nuestras plataformas. Voy a intentar hacer este programa con esta voz. Ha mejorado, les digo al tiro, mis queridos panelistas, porque estamos acá en la difonía misma, pero presento de inmediato a Leslie Briceño, académica de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo estás, Leslie? Muy bien, muchas gracias. Bueno, si yo caigo, tú sigues. Ya, ningún problema. Estamos también con Francisco Gatica, quien es el director del Departamento de Economía y Finanzas de la Universidad del Bio. Muchas gracias, Francisco, por esta nueva instancia. Muchas gracias por el capítulo 21. Así vamos. Todavía está pendiente en la celebración. Eso lo vamos a conversar en off. Y usted dice, ¿y dónde está el Lucas? Bueno, Lucas, como es un académico, tiene responsabilidades académicas y no pudo estar con nosotros. Le mandamos un abrazo enorme, mucho ánimo, porque sabemos que él se va a incorporar no el próximo capítulo del miércoles 17, sino el subsiguiente, porque esto en Fiestas Patrias va a descansar, lo adelanto. La política estaba descansando. Sí, nos vamos de vacaciones. Sí, a disfrutar. Bueno, vamos a hablar de lo que se ha tomado en la agenda, sin lugar a dudas, de toda la semana. Un reportaje de Chilevisión da cuenta de cómo, me decía la aclaración en off, no los bots, los trolls han usado desde la sombra las redes sociales para generar una verdadera operación de odio político bien dirigido contra el gobierno actual, la candidata Evelyn Matei y la candidata Janet Jara. Hay mucho que comentar. Yo quiero partir solamente diciendo que es un reportaje serio, que es una actividad periodística en un país democrático, donde no lo hizo un medio de comunicación cuestionado, todo lo contrario, es un medio de comunicación respetado a nivel nacional, y de ahí partamos de la base que se han hecho varias aclaraciones al respecto, pero hay que valorar que se hagan este tipo de ejercicios, porque a ratos da la impresión que el periodismo está medio de capa caída y no hace lo que tiene que hacer, que es investigar y velar por la democracia finalmente. Sí, yo creo que es complejo desde cuando tú estabas comentando de que han tenido que salir a dar explicaciones, ya cuestionando a los periodistas que están detrás del reportaje, cuestionando incluso las fuentes, y que finalmente lo que pone y lo que revela el reportaje de televisión es que, como nos aclaraba muy bien, los trolls juegan un rol que muchas veces que no le tomamos el peso en lo que pasa en redes sociales. Como los trolls están primero difundiendo información que es falsa, mentiras, denostando a las personas. Hay algunos que han señalado, algunas personas que comentaban figuras relativamente a la política, que comentaban, bueno, a mí, tales trolls, difundieron imágenes de mi familia, difundieron mi dirección particular, donde se está revelando información personal única y exclusivamente porque esa otra persona piensa distinto. Y hay un ataque, que lo que estamos mirando es un ataque sistematizado y organizado por estas comunidades de trolls. No sé si todavía podemos responsabilizar a una persona en específico, pero sí podemos pensar de que hay una organización entre estos trolls para atacar, porque entre ellos comparten ciertas ideas, y que lo que buscan es atacar a las personas que tienen ideas contrarias. Y eso en un país democrático creo que hay que cuestionárselo, hay que pensarlo, y aunque a algunos no les guste, también habría que discutirlo en términos de el Parlamento, qué es lo que se va a hacer. Regular. Claro. Sí, un poco la misma línea del líder. Efectivamente, este es un tema emergente, un tema nuevo. Nosotros, a medida de esta última década, probablemente el tema de las redes sociales sea el hito tecnológico que tiene impacto en política. Porque lamentablemente el costo de mentir es muy bajo en esto, en relación al beneficio que reporta el punto de vista político. No tenemos un marco regulatorio, no existe un marco regulatorio, y además este es un fenómeno globalizado, porque sucede que, por ejemplo, Patito Verde, que
finalmente fue el que salió en la mesa, que finalmente terminó siendo uno integrante del directorio de Canal 13. Así es. Que le costó la salida, además. Y el reportaje es muy bueno. Patricio Góngora, el reportaje es muy bueno porque llega de varias maneras a ese nombre, que cabe decir que el reportaje no lo hizo la hermana de una candidata, sino que no tiene nada que ver. Un alcance. Que fue un alcance, y finalmente también le costó un bochorno al candidato acá. Finalmente, claro, puede que yo tenga 10.000 seguidores, pero esos 10.000 seguidores hacen efecto multiplicativo en la red. Entonces hay que tener mucho cuidado, y esto es un poco un consejo ciudadano, a lo que se replica y a los me gustas que uno pone. Porque tanto los me gusta como los retweets, en el caso de la red X, o los me gusta de la red Facebook, y los me gusta también de los Instagram, quedan registrados finalmente y van condicionando el tipo de contenido que tú ves. Vale decir, si tú le pones un contenido, por ejemplo, de odio a una determinada etnia, probablemente el algoritmo lo que va a hacer a ti es enviarte más contenidos. ¿Vale? Ahora, de esos 10.000 seguidores, hay personas, pero como bien planteaban antiguamente nuestro director, es el troll, aquella persona que utiliza más la red, pero también hay bots, que son los que replican de manera automatizada, ¿cierto? Que es un algoritmo que lo único que hace es que replica y amplifica el efecto multiplicativo de la red. Entonces, esto es un fenómeno emergente que está afectando a Chile, pero está afectando a todos los países, y aquí los estados van muy lentos. Las redes sociales van a 1.000 kilómetros por hora y el estado va a 10, por así decirlo. Sí, no, y además también lo que tú señalas, Francisco, es súper clave, porque el algoritmo al final lo que hace, y siempre hablamos del algoritmo de Instagram, y que al final como que al Instagram o las redes sociales como que adivinan lo que yo estoy pensando, pero finalmente son una red que logra incluso adelantarse a lo que yo voy a hacer. Entonces, ¿por qué? Porque están diseñadas, hoy hablamos de la inteligencia artificial, especialmente de estas plataformas para poder que me responda preguntas, pero la inteligencia artificial también tiene que ver con ese algoritmo que es capaz de adelantarse y filtrar para que yo reciba en mis redes sociales información de que la asociada a los que a mí me gusta. Claro. Y probablemente, ¿qué es lo que ocurre? Y lo tiene que pasar a todos nos ha pasado, que nos aparecen los reels o comentarios, o siga personas que en realidad en realidad eso es lo que a mí me interesa. Pero el problema es que generamos comunidades que son demasiado homogéneas, que piensan todas parecidas, y nosotros creemos que al final eso es lo que prevalece y eso es lo que piensa todo el mundo, cuando en realidad somos una sociedad mucho más heterogénea. Es muy curioso el efecto, o sea, pese a que estás muy conectado, la autorreferencialidad aumenta con este tipo de algoritmos. Exacto. Sí, yo quiero comentar algo que a lo mejor va más en el ámbito del análisis que les quiero pedir, porque las reacciones fueron diversas. Este señor Góngora renunció a su cargo directivo acusando, cierto, que esto era una mentira. Sí. Chilevisión tuvo que salir a aclarar que, por ejemplo, el periodista de apellido Jara trabaja para el matinal de Chilevisión, no para prensa. Y es importante esa aclaración porque yo que trabajo en un canal, efectivamente son equipos distintos y son temáticas distintas. A lo más probablemente prensa, la visual matinal, vamos a llevar esto esta noche para que estén atentos y se comenta el otro día, pero no tiene injerencia alguna un equipo en el trabajo del otro. Pero yo, ¿con qué me quiero quedar? La reacción de José Antonio Kast la escribí textual. Dice, yo le diría, ¿quién es el periodista del área investigativa de Chilevisión? ¿Será un señor de apellido Jara? ¿Será hermano de la candidata de la continuidad? No voy a emitir opinión, pero ahí les dejo para que reflexionen. Claro. ¿Qué hizo? Instaló una posverdad. Una posverdad. Una posverdad de que hasta el día de hoy, ni por más que después saqueó este comunicado diciendo que este periodista es editor del matinal desde el año 2022, hay muchas personas que se quedaron con la declaración de Kast y hasta el día de hoy creen que el que hizo el reportaje es hermano de Janet Jara. Exacto. Claro. Y además también, bueno, lo leí por ahí, no recuerdo a quién se lo leí, que usa una frase muy coloquial, es como tirar la pelota al córner. Claro, es constante en era. Exacto, es decir, no enfrentarse al problema, decir, porque aquí estamos hablando de un grupo de personas que siguen a José Antonio Kast,
eso se ha podido chequear con la información de sus redes sociales, siguen a José Antonio Kast y que finalmente están haciendo esta campaña hacia otros candidatos como Evelyn Matei y como Janet Jara. Y lo que debió de haber hecho José Antonio Kast es mostrar si quiere ser presidente y quiere mostrar signos de gobernabilidad, es decir, este tipo de conductas no corresponden al pensamiento de que nosotros tenemos como candidatura, este tipo de personas, nos siguen efectivamente, pero no nos representa porque no es el espíritu de una campaña limpia. José Antonio Kast ha señalado muchas veces que quiere elecciones limpias y que hoy día lo está discutiendo también, poniendo con un hashtag elecciones limpias. Ok, elecciones limpias, pero también para ambos lados. Si él considera que el gobierno debería de prescindir de de generar opiniones en torno a algunos temas, entonces también que sus seguidores, especialmente en las redes sociales, también hacen un llamado al orden. Finalmente él es el líder de una coalición, de un grupo de partidos que busca llegar a la moneda. Mira, nosotros el 11/7, en el programa número 14, yo tengo mi cuadernito acá. Comentado. Tocamos este tema. Sí. A partir de un reportaje que hizo el Mostrador. De Evelyn Matei. Que salió el 11/7, mira, aquí lo tengo anotado. Y sucede que queda claramente evidenciado, no el caso Patito Verde, pero sí nuevamente 70 cuentas troll, ¿bien? Que lo que hacían era dispararle a Evelyn Matei con respecto a su condición de salud. Entonces, ya cuando tienes 2 puntos en el espacio, porque puedes trazar una línea recta, esto es una cuestión muy de geometría, entonces efectivamente aquí hay un comportamiento que ya es constante en la campaña del candidato, ¿bien? Y lamentablemente la explicación no es buena porque él dice no voy a emitir una opinión, pero emite una opinión, ¿cierto? Y este tiro al córner va a ser una constante en él, porque su discusión, si tú lo sacas de sus grandes 2 ejes que son migración y delincuencia, se complica. Él se complica. Y entonces vamos a tener constantemente algo que dijo muy bien Leslie. Vamos a tener el tema de que va a llegar una pregunta y él la va a chutear para el córner. Y eso es lo que vamos hoy día. Sí, pero cuando uno la chutea al córner es para que otro haga el gol, pero tú le diste un hermoso pase de gol, ¿no? Sí, o sea, claro, a no ser que haga el gol olímpico. O de comprim. Claro. ¿Y a qué voy? Creo que acá existe de manera muy, muy maliciosa la intención de generar una posverdad. ¿Qué quiero decir? Instalar algo que no es verdad como si lo fuera y que socialmente es abrazado. Pero que es una práctica tradicional no solamente de José Antonio Kast. 10 años para atrás. Exacto. De José Antonio Kast, pero también miremos lo que hace Johannes Kaiser también. Eso en nuestro país. Miremos lo que hace Bolsonaro o lo que hizo Bolsonaro en Brasil, Donald Trump, en su proceso, o sea, en su actual presidencia, como en la campaña y también en la campaña anterior con sus ataques directos hacia Hillary Clinton. Lo que ocurre también con Javier Milei en Argentina, que acaba de pasar por una derrota significativa en la provincia de Buenos Aires. Entonces, es una estrategia que está utilizando esta nueva derecha que ha ido surgiendo con mucha fuerza en los últimos años y pensando en la última década principalmente, es una estrategia, como muy bien señala Francisco, esta nueva derecha tiene un discurso claro, seguridad en distintos ámbitos, seguridad migratoria, seguridad económica, también social no, pero cuando hablamos de la seguridad, de la delincuencia, la migración descontrolada, el narcotráfico, el crimen organizado, son los temas de no solamente José Antonio Kast, no solo de Johannes Kaiser, sino que también Donald Trump. Es una estrategia que ya viene calcada, aprobada y que es exitosa. Y que ha sido exitosa para llevar a Trump al gobierno, para llevar a Milei al gobierno, Bolsonaro al gobierno, probablemente a otros, a Bukele también en El Salvador, que se me había quedado fuera el tintero. Y es una estrategia que José Antonio Kast está utilizando y que ha aprovechado bien. Si tú lo sacas de esos temas, no sabe responder y finalmente se enreda y se complica. Y ahí hay algo que obviamente abre los espacios para que las otras candidaturas puedan tratar de ingresar y también empezar a discutir con él. Sí, yo creo que hay un tema ético súper profundo, porque es una persona que quiere liderar los destinos por lo menos en los próximos 4 años del país, y si él cree que minimizando finalmente un hecho tan importante como un trabajo periodístico profesional,
está haciendo bien las cosas, me parece que es súper cuestionable. Yo, antes de entrar a José Antonio Kast, quiero decir una cosa. ¿Qué hubiese pasado si Matei hubiese denunciado esto? Porque estuvo a punto de colocar la querella. Todos sabemos que finalmente le aconsejaron que no lo hiciera por una segunda vuelta y probablemente van a tener que hacer alianza. Pero ¿cuánto hubiese cambiado esto si ella hubiese denunciado? Claro, yo creo que hay un ruido fuerte de que efectivamente las presiones que tuvo ella para no prosperar en su denuncia fueron altas y fueron de un grupo empresarial principalmente, en el escenario segunda vuelta. Ese es el ruido que hay. Y está ahí, y probablemente hoy día va a salir ese tema, porque es muy evidente que, oye, pero ¿qué pasó? Nuevamente incurres en esta falta y sucede que lamentablemente no prospera la denuncia. Pero fíjate que hay un tema que me quedó dando vuelta, disculpa que retroceda un poco lo del día. No. Mil disculpen. Uno vinculado a la estrategia y la otra a la táctica. Efectivamente, es un juego táctico, nos encanta la palabra táctica, de estar constantemente colocando noticias que son falsas, estar constantemente denostando. ¿Para qué? Para llegar al poder. Pero lo que quedó demostrado, aunque es una muestra pequeña, el domingo pasado con la elección de Argentina, es que tú no puedes gobernar con la motosierra. Esa fue la lección final. O sea, sirve para llegar al poder. Otra cosa gobernar. Otra cosa es con guitarra, como se dice. Otra cosa gobernar. Y a Trump le pasa exactamente lo mismo. Le permite llegar al poder, pero gran parte de las iniciativas de Trump chocan y caen. ¿Cierto? Los aranceles están cayendo. Es que si tú llegas al poder en Argentina y le restringes las jubilaciones a los adultos mayores, o sea... Entonces, claro, finalmente... ¿Qué resultado político esperabas de eso? Claro, además, con una inflación que ha aumentado significativamente, con una devaluación del peso, con el riesgo país que ha aumentado también en números que, la verdad, no recuerdo cuántos puntos aumentó el riesgo país en estos años. Gracias a la educación universitaria. Claro. Pero son eficientes en el cortísimo plazo. Pero no te aseguran gobernabilidad, no te aseguran lo que quiere la ciudadanía en el largo plazo. Entonces tienen ese juego que es contradictorio. Me permite llegar al poder, pero una vez que estoy en el poder, me encuentro con la realidad. Claro. Y la realidad es manejar la negociación política, que es una cuestión que tú reniegas constantemente, pero que es fundamental, ¿cierto? Entonces yo creo que finalmente es un juego muy de corto. Ahora, volviendo al tema, hoy día uno esperaría que en el debate, porque hoy día hay debate a las 9:30, que como el primer debate nacional donde están todos los candidatos, en un formato que todos los periodistas como que no les gusta, porque todos los candidatos son 8, para un programa que va a empezar a las 9:30, que va a terminar a la hora de los quesos, con contrapreguntas y todo. Uno esperaría que salga. Que salga. Y que les digan frontalmente, bueno, ¿y qué pasó? Ahora, volviendo al tema, es muy complejo porque dentro de todos estos bots y troll y todo lo que estamos hablando, hay una nube. Algunos son pagados, otros no son pagados, otros la persona que inocentemente le pone retweet. Entonces es tanta la nebulosa, y además pueden haber servidores que están en Polonia, pueden haber servidores que están aquí, o sea... Y también eso genera un problema hacia nosotros como sociedad, porque al final... Claro, nosotros yo creo que somos los ñoños que probablemente hoy día, y Lucas que no está, pero Lucas también, yo me imagino que está preparándose para el debate de hoy día de la noche. Compré maíz curagua para hacer palomitas. Obvio, preparándose con el picoteo, así como cuando los fanáticos, como le decía una conocida mía hoy día, así como los fanáticos del fútbol se preparan para una final o una clasificatoria, nosotros probablemente, pero somos muy pocos los que hacemos eso. Claro. Y la mayoría de la ciudadanía se queda con el mensaje que leyó en redes sociales, en Instagram, en TikTok, en X, en la red social que utilice finalmente, y no va a ir más allá. Y eso es lo que tú comentabas, Priscila, de la frase de José Antonio Kast, que instala un tema. Eso es con lo que se va a quedar la ciudadanía, porque además es la respuesta más fácil. Claro. No si en realidad esto está organizado por el gobierno, porque al final es eso. Claro, es el hermano de Janet Jara, y el hermano de Janet Jara entonces también tiene que ser pro gobierno, y por lo tanto esto es intervencionismo. ¿Qué es la explicación, entre comillas? La no explicación es una cuestión simple, pero cuando vamos más al fondo, el fondo no les preocupa a las personas comunes y corrientes. No le preocupa el troll, no le preocupa el bot, porque al final lo que tienen que estar diciendo es verdad. Claro. Al final la candidata está enferma, al final la candidata tiene un problema. Generalmente lo que hace la gente es que le gusta aquello que le hace un sentido. Entonces junta todos esos ruidos, todos esos zumbidos, y se arma un relato donde alinea esos puntos y dice, esta es la verdad. Claro.
Ya está y no es la verdad. A ver, yo creo que ha tenido consecuencias, no obstante las declaraciones de José Antonio Kast en materia de encuesta. Ya lo que pasó con el tema del Chao Préstamo, ya vimos que hubo ahí algunos indicadores que fue bajando, y al menos en la academia, que yo siempre digo, la academia es lo que tenemos todas las semanas, ¿cierto? Jara lidera con un 28%, Kast tiene un 26%, y fíjense usted que en las últimas 6 semanas ha caído 4 puntos y cayó 1 respecto del último, y Matei ha sumado 2 puntos más. Ahí entendemos que hay 2 puntos que no sabemos para dónde se fueron. Sí, pero también hay que mirar que, bueno, con excepción de esta caída de 4 puntos en el largo plazo de Kast, está todo todavía dentro del margen de error. Está todo dentro del margen de error. Pero acá ha hecho declaraciones súper quemantes que a lo mejor, yo digo, con votantes de Kast en la versión pasada, yo hablaba, me decían, no me gusta Kast, y era, pero si votaste la vez pasada. Y yo entiendo que hay una cosa en el tono José Antonio Kast que no está gustando. Lo digo porque, por ejemplo, estaba increpando de manera bien importante a Laura Albornoz, ¿cierto? Para que renuncie a su trabajo, en la salida de Francisco Vidal también. Entonces, él está tensionando mucho las cosas, y yo no sé si esa es la respuesta que está esperando el electorado. El error no forzado. Agregar que no solamente la academia, sino que las 4 principales encuestas te están marcando una caída suave. Claro. Algo que pasa. tiene una doble lectura, porque por lo demás, así como hemos hablado que Jara tiene un límite vinculado a la aprobación del gobierno, y su techo en el mejor de los mundos sería llegar al apruebo del 38, ¿cierto? Kast también tiene un techo, porque recuerda que al lado tiene Kaiser, tiene Parisi, tiene Belén Matei, por lo tanto, para ellos su techo debería ser el 30 y tanto, ¿cierto? Pero ha ido bajando lentamente. Entonces, claro, una puede ser porque Belén Matei en estas 2 semanas ha mejorado. Sí. Ha mejorado, cambió su imagen. Nueva campaña. No hay nueva campaña, no hay otro. La figura quizás de Coloma, no sé si tanto sutil, pero la figura de Coloma ha generado un trabajo diferente, ¿cierto? Pero él ha cometido errores no forzados, muy marcados. Por ejemplo, lo del Chao Préstamo, que finalmente se leyó como mira, me van a quitar el beneficio de la PGU, ¿se entiende? Los $6.000 millones, que finalmente, ¿dónde los va a sacar? Entonces, inmediatamente la gente se le deriva, mira, le va a echar mano a la PGU. Y la PGU es masiva. La PGU es masiva y es fundamental para un segmento. Es una política social de alto impacto. De Sebastián Piñera. Claro, y de mucho impacto. No, y además que tiene un apoyo transversal de todos los sectores políticos. O sea, salieron desde Ignacio Briones, exministro de Hacienda del presidente Sebastián Piñera, hasta los ministros actuales de Hacienda, de Economía. Pensemos también en otras figuras políticas, diputados, de todo lo que es el espectro, desde la UDI hasta el Partido Comunista, a respaldar la PGU. Y a respaldar que esta idea del Chao Préstamo era una verdadera locura. También economistas respetados a nivel nacional e internacional salieron a señalar que esta idea que estaba planteando José Antonio Kast generaba mucha más inestabilidad en el sistema que lo que hay hoy día. Claro. Ahora, el punto es que él ha tenido una mala semana desde el punto de vista de que ha tenido que explicar cosas y no ha explicado bien. Entonces siento que quizá eso le ha pasado a la cuenta. Por ejemplo, en el caso de los $6.000 millones, el Consejo Fiscal Autónomo, mediante muchos estudios técnicos, llegó que eran 2.000 millones lo que se podía reducir. Entonces la pregunta es que no explica cómo va a reducir finalmente los $6.000 millones, que es un monto gigantesco, ¿cierto? Cuando sabemos que el aparato de lo público tiene una inercia muy marcada. Presupuestariamente hay un tema que está... Hay otros factores que influyen también. Claro, entonces no ha sido una buena semana para él. Sí, ahora yo creo que es una oportunidad para todos los candidatos. Lo que vamos a ver hoy día, nuevamente se repite Chilevisión, que va a ser el primer debate televisivo. Yo tengo solamente anotado un datito que no me parece menor, que el sorteo entiendo que ¿quién le pregunta a quién? Sí. Entonces, esto va a estar bueno. Según el sorteo, Kast le va a preguntar a Jara y Artés. ¿Quién le va a preguntar? Madre mía. Jara le va a preguntar a Artés y a May Nichols. Sí. Con guante yo creo que hace eso. Artés a May Nichols y a Parisi. Esto va a estar chistoso porque Artés no le teme a nadie. No. Lo hemos visto. Porque Artés no tiene nada que perder. Artés tiene súper claro que él no va a ser presidente. Entonces puede atacar sin ningún problema. Es un discurso muy predecible. Exacto. Pero lo interesante es qué es lo que le va a responder Parisi, por ejemplo. Claro. Y en el caso de May Nichols, que por fin lo vamos a ver en un espacio de estas características, porque
De hecho, por ahí leía incluso declaraciones de Bielsa, porque recordemos que ayer Chile empató y esto se acabó por fin. Esta eliminatoria. Y hablé muy bien de Mike Nichols porque sabemos que él es un hombre del deporte. Claro. Y sería súper interesante escucharlo, creo yo. Bueno, él le va a tocar a Patricia Kaiser. A lo mejor descubrimos algo que no sabemos. Yo estoy muy expectante de eso. Ya, Parisi, escuchen esto. Kaiser y Matei. Claro. Parisi es bastante al límite, ¿ah? Yo creo que Parisi no puede esperar cualquier cosa, es del lenguaje por naturaleza. Sí. Entonces uno podría esperar de Parisi que quiera efectivamente hacer preguntas muy duras. Porque, y Kaiser también, ¿eh? Claro, y probablemente porque Parisi también tiene la misma lógica de Artés. Claro. No creo que llegue a pasar a segunda vuelta Parisi, pero aún tiene un electorado que es firme y que cree en él. Claro. Entonces puede ser interesante no solo la pregunta, sino cómo responda, tanto él como los que respondan los otros candidatos. Ahora, una pregunta, porque esas preguntas están condicionadas al esquema de preguntas o vienen con fundamentación o contexto, porque si es así... Yo creo que se van a formular en base a algunos temas, unos tópicos. Claro, no es que vamos a conocer el detalle hoy día, porque esto parte a las 21:30, pero me imagino que va a haber como una especial alfombra rojante para estar como pendiente y nos van a explicar un poco cómo va a funcionar. Ya, esto me parece de por todo lo alto también. Kaiser, a Matei y a Marco Enrique Ominami. Mira. Ya, eso va a estar bueno Y también. bueno, yo creo que ahí Leslie nos puede contar más, pero en un evento que hubo acá en la zona, Kaiser y Marco Enrique Ominami, Sí, no, juego por los... Sí, no, hay un odio, no sé si un odio a muerte, pero fue intenso. Sí, en el Impulsa tuvieron que estuve, por eso fue que cuando no vine, Sí. en Impulsa estuvieron muy tensionada la relación, las conversaciones y la discusión en realidad entre Kaiser y Marco Enrique Ominami, tratando de sacarlo del pizarrón a Kaiser muchas veces, y Kaiser sin pelo en la lengua respondiéndole muy fuertemente. Y yo creo que también de nuevo volvemos a esto de instalar una posverdad no solamente con lo que tú señalabas de José Antonio Kast, sino también Franco Parisi, que es muy habitual a tirar cosas. Por ejemplo, ese día le Impulsa, él hablaba que quería terminar con la pesca de arrastre, y la pesca de arrastre no existe en este país hace no sé cuántos años, pero hace muchos años. Entonces, o Parisi no tenías idea de lo que pasa en nuestro país, de las técnicas de que se utilizan para pescar, o sencillamente estaba tratando de colocar un tema que no existe. Y como que, sí, él quiere terminar con la pesca de arrastre. Entonces, ahí también es interesante que cómo va y a responder, en este caso específico, la relación entre Marco Enrique Ominami y Kaiser puede ser también tensa y también puede estar Ahora, usada por... Meo llega un poquito desinflado, llega con el 2%. Pero Meo no tiene pelo en la lengua para andar. Sí, tuvo un encontrón con una periodista que igual se difundió harto en redes sociales, que es un bastante límite, muy duro. Y Kaiser sí que tiene un poquito más que perder, porque él está en el 8 más o menos, ¿cierto? Ahora, lo interesante de lo que me está leyendo es que si ustedes ven el debate y al mismo tiempo en las redes sociales, van a encontrar también estos software de identificación de fact-check. Lo Entonces, otro que véanlo. es interesante, hoy día se lo escuchaba Francesca Parodi, y resulta que estamos con expectativas en el debate, pero en general lo que vamos a estar conversando mañana va a ser de las malas respuestas, Sí, por supuesto. de lo que genera polémica, no las buenas respuestas, de las propuestas. Ya, para terminar, Matei le va a preguntar a Marco Enrique Ominami y a Kast. Eso está muy bueno. Eso va a estar muy bueno. ¿Por qué estás con tu... ¿Por qué tienes bots? Le hace. Bueno, y Marco Enrique Ominami, esto va a estar muy bueno también. Por lado y lado, José Antonio Kast y Janet Jara. Claro. Así, sí va a estar muy interesante Es complejo la estructura. preguntar porque, me imagino, yo no soy periodista, pero es complejo preguntar porque viene también la contrapregunta, ¿cierto? Porque cuando yo pregunto, me imagino que abro un nicho de conversación donde también yo me expongo oye, pero tú, ¿se entiende, no? Entonces debe ser complejo. Se me ocurre que el hacer preguntas debe ser más complejo que responder las preguntas. Mira la brutalidad que estoy diciendo. No, pero sí, Claro, se entiende. claro. Se entiende. Ahora yo entiendo que va a haber algún espacio también donde se van a plantear temas de manera más abierta y eso, pero vamos a estar expectantes, no vamos a especular mucho más porque ya más o menos sabemos de qué va. Hay varias caras que se repiten. Sí. Parisi, Kast, Marco Enrique Ominami y Artés.
Ya pasaron por y uno ya sabe. Para atrás, Matei también pasó por Claro, y uno ya sabe cuáles van a ser los temas que van a querer colocar. Por ejemplo, probablemente, yo me imagino que José Antonio Kast va a sacarle en cara y enejar a temas de empleo, va a sacarle en cara a temas de gobierno asociado con el aumento de seguridad, el caso Monsalve, también el tema de la migración irregular. Entonces, hay unos temas que probablemente nos van a sorprender que pregunten los candidatos. Lo mismo va a pasar con Kaiser. Hay ciertos temas que uno sabe que los va a sacar. ¿Por qué? Porque además hay discusiones cruzadas que no se van a ver solo hoy día, sino que se vienen desde hace varias semanas. Entonces, probablemente ya los candidatos vienen no solo con su pregunta lista, y ojo, probablemente no la hace el candidato, sino que el equipo que está trabajando con ellos la va a armar, pero también en la lógica de adelantarse, también uno va preparando las respuestas. Ahora, yo creo que vamos a tener también ciertas coaliciones tácticas, todos contra. Claro, eso y eso se ha visto, entonces puede que, dependiendo del tenor, todos contra, porque esta elección opera como una primaria para la derecha, ¿cierto? Entonces la trifulca está en el lado de la derecha. Sí, claro. No está por el lado probablemente la estrategia de Matei, me imagino que podría ser, porque si ella quiere pasar a segunda vuelta, sería finalmente enfrentarse abiertamente hacia José Antonio Kast. También las encuestas han demostrado que Matei dejó de caer y está empezando a crecer también de manera lenta. Sí. Entonces, en la práctica puede también consolidarse, porque el Matei espera pasar a segunda vuelta. Es una gran oportunidad, creo yo, de empezar ya la campaña de verdad. Claro. De todas maneras. Nos queda un espacio importante. Queremos usar también este programa para hablar de cada 11 de septiembre, mañana 11 de septiembre, se conmemora un año más del golpe de Estado y estos 52 años nos pillan de una manera bien distinta. Ya estamos a puertas de una elección presidencial que, si nos basamos en las encuestas, vamos a tener un gobierno de derecha. Y acá el concepto que se ha utilizado por parte de las agrupaciones de derechos humanos, por la izquierda de este país y también por las agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos es el negacionismo. Pero yo en una entrevista con una exdirigente histórica, con Esther Aranea, yo le decía que yo siento que ya no estamos hablando de negacionismo, ¿saben? Estamos hablando de una exaltación. Como que el negacionismo era decir, no hubo violación a los derechos humanos, no hubo crímenes de lesa humanidad, no se robaron a las guaguitas y las llevaron al extranjero, no mataron a nadie, no torturaron a nadie. Ahora es decir, no, sí ocurrió, pero era parte y era necesario. Y me parece que ese punto, al menos en mis más de 4 décadas, yo no lo había visto nunca. Es relativizar la vida humana, es relativizar también no solamente el valor de la vida humana, sino que el hecho de que somos una sociedad que tenemos distintas personas que piensan distinto. Claro. Y que pareciera ser de que a algunas personas no les gusta eso, de que pensemos distinto y que todos deberíamos de pensar igual. Y a mí me preocupa porque es un mensaje, hemos pasado ya 52 años, estamos a puerta de los 52 años, han habido diferentes actos. Yo recuerdo cuando el presidente Patricio Aylwin lloraba frente a la televisión cuando daba el informe Rettig, llorando, o sea, un presidente de la República llorando frente a todo el país. Una emoción que yo hasta el día de hoy como que me vuelvo a emocionar y conmocionar. Yo, por razones de académicas, cuando hice mi tesis de pregrado, yo trabajé con el informe Rettig, en ese momento todavía no estaba la Comisión Vallet, trabajé con testimonios de personas que fueron torturadas, personas que fueron violados sus derechos humanos, que fueron encarceladas, personas que llegaron al exilio, y es desgarrador sus testimonios. Y estamos hablando de una violación sistemática por parte del Estado. Yo esto algo siempre se lo digo a mis alumnos, todos los estados violan los derechos humanos de una forma u otra, o sea, pero el tema es que acá estamos hablando de la sistematización de la violación de los derechos humanos. Y me preocupa cómo hemos ido relativizando eso. Se nos olvidó el nunca más, se nos olvidó los cómplices pasivos, y pareciera ser, no, si en realidad da lo mismo. No importa si se murió igual, ¿qué vamos a hacer? Eso a mí es ya algo pasó claro. 52 años. Y me preocupa porque al final volvemos a la idea
de que lo que pasó, así como dice una canción, y no tenemos que recordarlo. Y yo creo que, tal como dice la tradición, un pueblo que olvida su historia es un pueblo que tiende a repetirla. Sí, fíjate, yo tengo otra idea, un poco ya lo han dicho más o menos ustedes bien. Una es que al parecer no hubo una correcta comunicación entre generaciones. Bien, porque generalmente, claro, lo que estamos hablando de la gente que todavía tiene 20 años, por ejemplo, 30 años, que son del 95 en adelante. Bien, estamos en el 2025. Por lo tanto, al parecer hay un problema de comunicación intergeneracional, donde nosotros, los que estamos ya en el pasado, los 50, quizás no logramos comunicar a esta nueva generación lo que es perder libertad, lo que efectivamente estar hablando escondido, lo que significa que pierden, que no estén amigos, etcétera. Esa capacidad de comunicación es lo que quizá hoy día se está notando. Bien, yo creo que por otro lado hay una profunda relativización de los valores democráticos, pero que viene antes. Todas las encuestas te dicen, mire, usted está dispuesto, cuando se pregunta sobre la democracia, efectivamente la gente joven no la valora, porque entiende que es una condición higiénica, ¿me entiendes? Cuando digo higiénica, que vive con ella. Claro, está ahí. Está ahí, ya da por hecho, oye, pero la da por hecho, pero no es así, po. Entonces, a la larga tampoco hay una pérdida de valoración de la democracia, y sucede que soluciones como la de Bukele, que te coartan libertad y que están siendo constantemente observados por los derechos humanos, hoy día son valoradas acá, en esta zona. Entonces, eso es peligrosísimo. Yo creo que quizás también la educación formal nuestra no logró comunicar bien eso. Además de una pérdida de comunicación entre generaciones, sí. Tengo la impresión de que los cursos de educación cívica no lograron quizás comunicar ese valor porque se entendió como una cuestión higiénica. Y la otra es que esa división está muy presente. Está muy presente porque, querámoslo o no, tú lo que esperas de la gente de un grupo, incluso le pasa a la derecha, disculpa que te haya retrocedido un poco, Priscila, ¿verdad? No pasa nada. Te disculpa mil perdones, pero claro, cuando sale un sutil diciendo de que en realidad las dictaduras no son tan malas, o cuando te sale de repente una declaración vinculada a lo que fue el gobierno militar, o cuando, por ejemplo, te tensionen y finalmente dice yo voy a aplicar la fuerza, lo que pasó el 73 está todavía en la manera como enfrentamos lo distinto, la divergencia, el conflicto. Porque hay gente, disculpa muy breve, que no tolera el conflicto. No. Y quiere la solución jerárquica. Sí. ¿Y por qué Kast hoy día le está yendo bien? Porque la gente añora esa solución jerárquica de poco diálogo y hasta la mano dura. Los valores que encarna un grupo de la gente de la derecha está asociado mucho a la jerarquía. No, lo que hago, digo, se cumple. Pero claro, sucede que las soluciones son conversadas, son pactadas, son deliberantes, son complejas. Y ese es un tema que se está viendo. Sí, disculpe que me haya volado. No, está bien. De hecho, me hiciste, Francisco, acordar cuando una vez conversando con una estudiante me decía, yo no sabía esto. Una persona grande ya, más de 20 años, no tenía idea. Me dice, yo me enteré por cosas relacionadas con su ejercicio de estudiante, se dio cuenta de lo que había pasado. Entonces sí, en las casas esto no se habla porque daba, no sé si vergüenza, pero daba miedo hablarlo. Muchas personas quisieron olvidar. Mucha gente lo pasó muy mal y quiso olvidar. Y otra también se decepcionó de la transición, si hay que decirlo. Sí, yeah. Pero yo creo que acá, esta no fue una reflexión mía, lo escuchaba en un podcast. Decían, no han pasado 52 años. Ahí comenzó todo. Las violaciones a los derechos humanos, las personas exiliadas volvieron hay gente que volvió en democracia a este país. O sea, no es que hayan pasado 52 años, pasó mucho menos. Estamos hablando que hubo de los crímenes más brutales. Estoy hablando, no sé, este fotógrafo de Negri, ¿cierto? Claro. ¿Ese qué año fue? ¿87? No, fue antes, el 86, sí, porque 86. Cuando vino el Papa, que fue el 87, se reúne con Carmen Gloria. El caso quemado. Eso pasó hace casi 40 años, no hace 52. Exacto. Hay un montón de consecuencias que en democracia seguimos viviendo. Hay gente que fue torturada, que vivió desaparición forzada días antes del retorno a la democracia, días antes del cambio
cambio de mando. No 88. no estamos hablando de que fue el 73 solamente. Entonces, y ahí complementando lo que decía Francisco, no solamente declaraciones de Sutil, sino que también las declaraciones de la candidata Evelyn Matei, en su momento, cuando uno podría pensar que justificaba el golpe, cuando se justificaron de una forma la muerte u otra necesaria. la muerte necesaria. O sea, vuelvo a la idea del presidente Sebastián Piñera, que pasa con esa frase que marcó un hito en la derecha de los cómplices pasivos, que también la derecha peca, y eso es lo que uno entiende que dijo el presidente Sebastián Piñera, que la derecha pecó y de silenciarse, de quedarse callada en las violaciones de los derechos humanos. Es muy interesante porque la derecha tiene dos almas en este tema. Recuerda que Piñera votó por el no. Sí, exacto. Tiene dos almas. Entonces Piñera siempre... Evo Poli no creo que apoye la dictadura. No, Evo Poli desde su declaración de principio fue no tiene un apoyo explícito, claro. E incluso hace algunos años le citaba que los otros partidos eliminaran los partidos de la derecha eliminaran esa reivindicación al golpe de Estado. Entonces tienes dos almas que están cruzadas, po. Un alma que está efectivamente mucho más con valores cívicos versus una derecha hoy día nueva, más dura, donde efectivamente para ellos el golpe de Estado fue una solución. Sí, acá conversando también con la señora Esther Araneda me decía que dentro de los temores que ellos tienen es que un nuevo gobierno de otro signo político no avance con el plan de búsqueda, que es una política de Estado implementada por el actual gobierno del presidente Gabriel Boric, que en el fondo ella me manifestaba que ellos desde que llegó al poder Patricio Aylwin lo esperaban. Y pasaron los gobiernos, hicimos un par de reuniones, me decía, con la presidenta Michelle Bachelet, pero eso no avanzó. Y me cuesta creer que gobiernos de izquierda o de centro izquierda no hayan avanzado en algo que era tan obvio. Ella está súper clara que no va a encontrar a su compañero vivo. Me decía, nosotros sabemos, pero queremos saber qué pasó con ellos, dónde están. Y este plan de búsqueda está recién comenzando y es una pequeña esperanza para un movimiento, por decirlo de alguna manera, de mujeres, básicamente, que han buscado a sus seres queridos, a sus hijos, a sus compañeros, madres, abuelas, que hasta el día de hoy están buscando lo que es más básico, es poder darle una cristiana sepultura a tu ser querido. Es una cosa de humanidad. Es saber dónde puedes ir a dejar una flor. Claro, y cerrar el ciclo. Cerrar un ciclo. Y también... el ciclo está abierto. Claro, y volviendo a algo que habíamos conversado hace un momento atrás, o sea, cómo se ha ido perdiendo el valor de la democracia, cómo hoy día las personas están cada vez más dispuestas a perder libertades individuales por este tema de la seguridad. Y yo lo puedo comprender pensando en que hay una percepción de que la inseguridad ha aumentado y la delincuencia ha aumentado, pero muchos de ellos son personas que nunca vivieron con un toque de queda, claro. O los toques de queda que vivieron fueron para, no sé, para el estallido social o para la pandemia, que la verdad, o sea, seamos súper realistas, que sí, era otro tipo de toque de queda. Cuando yo recuerdo a mi mamá viviendo en un periodo de toque de queda en los años 80, que de repente mi papá se atrasaba, el nivel de angustia de mi mamá, tu papá no ha llegado, pasó, no me acuerdo claramente, pasó el último, nosotros vivíamos, o sea, mi mamá sigue viviendo en Quilpué, pasó el último tren. Claro. Y tu papá no ha llegado. Entonces, era como ese nivel de angustia de que qué es lo que le puede haber pasado. No porque perdió el último tren o perdió el último bus, sino que tal vez en algún momento algo ocurrió que va a significar que no llegue, claro, esa noche, ¿ya? Y que nunca más sepamos dónde. Afortunadamente nunca pasó nada de eso tan grave. Pero eso... Esa conversación yo creo que no se ha dado con los jóvenes, no. Porque querámoslo o no, yo creo que esta globalización efectivamente hizo que perdiéramos la comunicación entre nosotros, ¿cierto? Y además estas redes sociales también impiden que conversemos este tema en casa, ¿cierto? Entonces yo creo que efectivamente hoy día tenemos una generación que está en los 30 hacia abajo, que está bastante desconectada de esto. Sí, bueno, para ir cerrando, decir que nosotros vamos a seguir hablando de esto hasta que haya verdad y justicia. Uh-huh. O sea, se sepa dónde están los detenidos desaparecidos, son más de 1,000 todavía que los que no se tienen. Hay toda una lista que me parece súper dolorosa también, que hasta el día de hoy estamos teniendo reencuentros de hijos que buscaron toda su vida a sus madres porque se las arrebataron en dictadura,
y un montón de otras historias de cosas que todavía no se resuelven y personas que tienen que vivir con el dolor de escuchar discursos de odio negacionistas que justifican, yo creo que una de las cosas más dolorosas que les han pasado, y vamos a seguir hablando de esto. Ya van a pasar probablemente 10, 20 años más, pero esperamos que al menos el plan de búsqueda tenga alguna luz de esperanza. Al menos así se está planteando. Hay personas que están ya en sus últimos días de vida y algo les resuena por fin en sus conciencias, recién a estas alturas de su vida, que tienen que decir dónde están los cuerpos, qué pasó con esas personas, porque, insisto, esto es algo de humanidad y quisiéramos hablar de otras cosas, pero hasta que no encontremos al último detenido desaparecido en este país, vamos a seguir hablando de esto. Leslie Briceño, muchas gracias. Muchas gracias. Francisco Gatica. Muchas gracias. Nico Gómez, gracias también a nuestro querido director. Le mandamos un besito enorme a nuestro querido Luquita Serrano, porque sabemos que la vice desea estar acá. Sí. Lo sabemos. A usted muchas gracias por su sintonía, espero tener más voz para el próximo capítulo. Recuerde, estamos en nuestro canal de YouTube, ahí nos encuentra como Canal 9 Bio TV. También estrenamos tempranito, a eso de las 5 de la tarde. En Spotify nos busca como Lo que está en juego, y también todos los miércoles a las 22 horas en Canal 9 Bio Televisión, retransmisión los jueves a las 5 de la tarde. Gracias por su sintonía, hasta pronto. Canal 9 Bio Televisión presentó Lo que está en juego podcast.